Ahora en tu salud financiera, la entrevista del día. En la noche de hoy tengo conmigo al economista, profesor, el señor José García. García, un placer estar aquí con nosotros y poder hablar de los temas, ¿verdad?, que nos atañen aquí a Puerto Rico y sobre todo el tema inmobiliario. Acabas de hacer un escrito donde traes información, ¿verdad?, fresca con relación a qué está ocurriendo con el mercado de rentas en Puerto Rico. Cuéntanos y ponnos en perspectiva con relación al mercado de rentas, ¿qué está ocurriendo en Puerto Rico? Bueno, pues muchas gracias antes que nada por la invitación. Sobre el mercado de renta, que básicamente lo que hicimos fue un análisis general del mercado de alquiler en Puerto Rico, donde la preocupación viene de que hay que buscar alternativas para fines de ver de qué forma se puede solucionar el gran problema, yo diría ya, que está en una situación de crisis de la vivienda en Puerto Rico. Porque hace falta vivienda asequible y cada vez se hace más difícil no solamente pues, construir y desarrollar viviendas, sino también para fines de que sea accesible a las personas, tanto jóvenes y personas mayores. Con esos objetivos en mente, pues entonces me dediqué a hacer un análisis para ver cómo ha estado el mercado de alquiler durante los últimos años en Puerto Rico y cogí una muestra de 12 años, desde el 2010 al 2012, de acuerdo con los datos de la encuesta de la comunidad que provee el negociado del censo. Que podemos ver ahí. Esa es una de las gráficas correcto. Que tenemos. ¿Nos puedes explicar, verdad, para que el público televidente pueda entender, por favor? Sí, básicamente lo que estoy poniendo en la gráfica es cómo se estructura el inventario de viviendas ocupadas aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Donde tenemos un inventario de unidades ocupadas de un total en el 2022 de 1.2 millón, que eso se divide entre viviendas ocupadas por sus dueños, los dueños de hogares, que es alrededor de 829,000 o casi 830,000 viviendas ocupadas, y inquilinos alrededor de 390. Esa estructura pues, la vamos a ir desglosando a medida que sigamos explicando el análisis que llevamos a cabo. Ok, según lo que estoy viendo, hemos visto entonces que se ha reducido del 2010 a 2022. La gráfica nos dice que se ha reducido sustancialmente la vivienda para alquiler. No, lo que hemos visto es lo contrario, es que ha habido una reducción en la vivienda para fines de los dueños, la vivienda propia que conocemos. Que la reducción ha sido significativa, estamos hablando de una reducción de un 15% en ese inventario, vamos a decir. En cambio, pues, el aumento que ha habido ha sido en esa misma proporción en la vivienda de alquiler, donde hay una serie, como dicen los americanos, una serie de drivers que han contribuido a que se haya expandido la vivienda de alquiler durante la última década. Ok, profesor, yo creo que la tecnología aquí, pues yo creo que ha tomado, ¿verdad?, su rol. Correcto. ¿Verdad?, con todas estas plataformas de alquiler a corto plazo, es lo que ha hecho que ese inventario entonces haya mermado para lo que es alquiler a largo plazo. Sí, y hay varios factores. La tecnología es un factor clave, como usted bien menciona, pero primero que nada, pues sabemos que ha habido una reducción poblacional significativamente en los últimos años. Y ha habido un cambio generacional significativo en todos los países del mundo, pero principalmente aquí en Puerto Rico, donde la población se ha ido envejeciendo, donde se ha ido una parte significativa de la población también hacia Estados Unidos, ha emigrado. Entonces, la oferta se ha ido ajustando, vamos a decir, a la demanda, porque las generaciones actuales es una generación que llamamos millennials, que lo que buscan es una vivienda que sea no solamente accesible, sino que sea de libre movilidad. El mercado de renta provee para que sea una vivienda que un contrato de renta por lo general lo que dura es un año. Y muchos jóvenes tienen que estar en un trabajo que a veces no dura ni siquiera el mismo año, pero se les hace más flexible que tener una vivienda propia, que de por sí es más costosa, y que mantenerla
también es sumamente onerosa. Ok, profesor, viendo, ¿verdad? Para poder contestar preguntas que deben tener los televidentes, al igual que este servidor, ¿cuántas propiedades de alquiler más o menos deberían de hacer falta para nosotros poder suplir esa necesidad de los jóvenes? ¿Y qué tipo de propiedad es el que hace falta? Pues como acaba de mencionar, la necesidad para cuando nosotros éramos jóvenes es diferente a lo de los millennials. Sí. ¿Qué tipo de propiedad y cuántas hacen falta? Si me permite hacer un paréntesis, también hay un elemento aquí de cultura, que la cultura de los baby boomers era pues de tener un hogar propio, ¿verdad? Y no quiero decir que eso todavía no exista en las nuevas generaciones, pero eso ha ido mermando ante precisamente los efectos no solamente generacionales, sino lo costoso que es adquirir una vivienda. Y el sistema contributivo, algo que podríamos hablar más adelante, también ha propiciado darle ventajas a aquel que es dueño de una vivienda vis a vis aquel que tiene una vivienda de alquiler. En cuanto a lo de la proyección de fines de inventario, aquí hay unas tendencias en la zona metropolitana, donde a claras luces se puede observar por aquí, ¿verdad? En esta gráfica que tenemos aquí, de los municipios donde aquí tenemos el % de unidades alquiladas, lo que llaman el rented-ship, donde pues va fluctuando, ¿verdad? De alrededor de entre 49% a 15% por ahí en diferentes municipios. San Juan pues tiene un rented-ship alto, también hay muchas propiedades en San Juan para fines de alquiler turístico, que eso infla también el dato. Pero a nivel de Puerto Rico uno ve que lo que era hace 12 años atrás, que era un 27%, ahora eso anda por un 32%. Cuando lo vemos en términos de crecimiento anual, vamos a ver crecimientos significativos principalmente en casi toda el área metropolitana. Sobre la proyección, le voy a dar un dato. Antes del huracán María, en Puerto Rico había alrededor en listas de espera en proyectos de sección 8 de alquiler para familias que están entre un 30 y un 50% de la mediana de ingresos. Habían como alrededor de 8,000 necesidades de unidades de vivienda. Antes del huracán María, sabemos que el huracán María afectó más de casi la mitad del inventario, o un 40 y pico % del inventario, más de 400,000 unidades, se vieron afectadas y se destruyeron 70,000 unidades. Si tomamos eso y lo traemos al presente, no hay duda que la necesidad o la demanda potencial de vivienda en Puerto Rico, incluyendo alquilada y para dueños, estarías hablando alrededor de más de 20,000 unidades. Basado en la situación que estamos viendo, profesor, ¿usted entiende que hay que actualizar las políticas públicas en Puerto Rico? Sí, hay que actualizarla, eso es un nicho central, porque la política pública en Puerto Rico ha sido de promover, ¿verdad?, la vivienda propia, ¿verdad? Ya con la famosa canción, ya yo tengo mi casita, ¿verdad? Pero que hay que proveer viviendas, pero si sabemos que el mercado no se nos está haciendo tan difícil, el desarrollo de vivienda, Puerto Rico no perdamos de vista, es una isla pequeña, o sea que el % para desarrollo está por debajo del 3%, entre un 2 o un 3%, lo que hay para fines de desarrollo. Por tanto, hay que contemplar que la vivienda de alquiler constituye una vivienda una opción viable, y la política contributiva, específicamente dentro de las políticas públicas, tiene que orientarse o reorientarse a proveer también incentivos para la vivienda de renta. Ok, y viéndolo ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones suyas con respecto a las necesidades que vemos ahora mismo en el mercado? ¿Qué usted entiende que se debería hacer y, ¿verdad?, para poder entonces llevarlo a política pública y poder entonces resolver esta situación que tienen ahora mismo los jóvenes en Puerto Rico, en un momento en que necesitamos que los jóvenes boricuas regresen a Puerto Rico para poder entonces, ¿verdad?, crear los empleos que necesitamos para que la economía crezca? Sí, sin lugar a dudas, tiene que haber una política de desarrollo de vivienda donde tome en consideración
que nosotros no tenemos realmente un mercado grande, formal, de renta de mercado. Realmente lo que conocemos de renta de mercado, a pesar de las 390.000 unidades alquiladas, gran parte de eso son viviendas que en su origen no fueron para fines de alquiler, sino que a través del tiempo, por el asunto demográfico o generacional, pues terminaron siendo alquiladas en muchos casos por sección 8. Sí tenemos un programa formal de alquiler de lo que se conoce como vivienda asistida, que es el programa de sección 8 y de los llamados proyectos privados del Low Income Housing Tax Credit, que es alrededor de 20.000 unidades que hay para esos fines. Pero comparando con Estados Unidos, con la mayoría de los estados que tienen una estructura formal de vivienda de alquiler a renta de mercado, que es lo que necesitamos para que podamos proveerle acceso a los jóvenes en Puerto Rico. Bueno, profesor, nos tenemos que ir a una pausa, pero hay otros temas que vamos a seguir dialogando en el próximo segmento. Amigos, les recordamos que están en Tu Salud Financiera. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos.